Buenas noches. ¿Qué más satisfacción puedo tener como conductor de este programa al tenerlo como invitado a uno de los pocos grandes caraiguazú que queda dentro del Partido Liberal Radical? Me estoy refiriendo al doctor Miguel Abdón Zaguer, político, fue constituyente, fue presidente del Senado de la Nación, fue director del periódico El Radical con Pessoa y, caramba, una trayectoria brillante dentro de su partido y dentro del país, aparte de haber sido canciller de la República. Entonces, doctor Zaguer, la satisfacción, como dije, es grande. La de recibirte, la de decirte las gracias por haber aceptado la invitación que te formulamos para estar en este programa que quiere volver a traer la decencia dentro del periodismo nacional. Se ha perdido bastante la decencia y se ha llegado a una chabacanería sin límites. Y quienes estamos peinando muchas canas, nos acordamos del ayer que fue mejor, del ayer que fue más decente, del ayer en donde en el Parlamento Nacional y en otras instituciones donde estuvimos, a veces en carpas diferentes, sin embargo tuvimos la oportunidad de discutir con ideas, con altura y con decencia. Y eso le caracterizó siempre al doctor Zaguer, de haber tenido esa conducta rectilínea que yo espero que sirva para los jóvenes liberales de hoy como un ejemplo a seguir, por su línea, por su decencia, por su trayectoria. Y caramba, el país también lo tiene al doctor Zaguer como un elemento de fundamental importancia en quien cifra su esperanza para que esta situación catastrófica por la que estamos pasando podamos superar con la participación de ustedes, superar con la capacidad de ustedes. Y caramba, lo que nos llevó a invitarlo es precisamente eso. Yo lo conozco a usted, más que muchos fuimos compañeros en el Senado del 93 al 98. Jamás, ni usted ni yo habremos escuchado que nos habremos cruzado con groserías en el Senado, tal como ocurre hoy, como si eso hubiese sido el mercado. Se ha caído muy mal y tenemos que recuperar. Por eso celebro que usted vuelva a estar como candidato y espero que nuestros compatriotas, al depositar su voto, lo hagan por la decencia, la honestidad y la experiencia que usted significa. Doctor, queremos hablar de muchos temas, de los temas naturalmente políticos que estamos viviendo hoy. Y queremos también hablar de los proyectos que usted tiene para ver cómo podemos salir de este pozo. Esto no es fácil. Estamos ante una muralla corrupta, ante una muralla de instituciones inficionadas por la indecencia, por la corrupción, por el robo, por la incapacidad. Y como si nadie tuviese ya ningún temor de cometer tropelías, lo que a diario estamos escuchando, estamos viendo, estamos palpando. Robos acá, robos allá, corrupción acá, corrupción acá. No hay una sola institución en donde toquemos y no esté podrido o podrida la institución. Entonces, con esta breve introducción, doctor, queremos escucharlo a usted, para lo cual le invitamos. Muy bien. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y también muchas gracias por tan elogiosos conceptos. Muchas gracias. Y en realidad lo que me
Me siento muy contento de encontrarte y recordar la época en que estábamos en la universidad, ¿verdad? En la década de los 60. Época en la que, cuando éramos estudiantes, teníamos que estudiar, teníamos que trabajar y teníamos que escondernos de la policía. Bueno, muchas gracias, Víctor. Pues yo creo que el proceso de democratización está un poco, está declinante, ¿no? Con todo de idealismo, de compromiso con el país y con el futuro. El Congreso está en deuda con el país. Y hablo en términos institucionales. ¿En qué sentido? En el sentido de que no se han desarrollado esas ideas y esos presupuestos tan enjundiosos de la Constitución Nacional. Hay ciertos principios que deberían determinar el funcionamiento de nuestras instituciones y deberían también marcar los pasos por los que tenemos que seguir los ciudadanos. Fíjate vos que el artículo 1 de la Constitución, que es el artículo de apertura, contiene conceptos sumamente, como digo, voy a repetir otra vez, enjundiosos, porque eso tendrían que enjundia en el sentido de que deberían lubricar nuestros cerebros para pensar en salidas que vayan elevando la condición institucional y la condición ciudadana. Fíjate, el artículo 1 dice: el Paraguay es y será por siempre libre e independiente. Adopta como forma de gobierno el Estado social de derecho. Estado social de derecho. Ese es un concepto fundamental. Marca la iniciación de una nueva etapa en la historia constitucional de los países de Occidente. Se deja atrás el Estado, el guardián nocturno, como se decía, el Estado gendarme, para involucrarle al Estado en cuestiones que son esenciales en una sociedad. Son los temas sociales. El Estado social de derecho, cuyo correlato necesario es la economía social de mercado, tratando de conciliar la justicia social con las leyes del mercado, con la libertad del mercado. En eso no avanzamos. Y sigue diciendo la Constitución: adopta para su gobierno la democracia. Pero no es cualquier democracia. Es la democracia representativa, participativa y pluralista con reconocimiento de los derechos humanos. Nada de eso hemos desarrollado legislativamente como para encauzar la actuación. Para mí es fundamental, y yo te hablo como liberal, para mí el liberalismo no ha sido nunca conservador, siempre ha sido progresista, ha sido reformista, y hay que hablar con sinceridad. Nosotros no somos revolucionarios, somos reformistas. Y nuestros adversarios, los conservadores, han levantado nuestras banderas y las han bastardeado, suponiendo que el liberalismo no está en contra del latifundismo, no está en favor de la justicia social, nuestro liberalismo no plantea, por ejemplo, es inadmisible para nosotros que se pretenda ausentarle al Estado en materia como es de generación de empleo, de la educación, de esas cuestiones fundamentales que hacen el fortalecimiento de una república. Y acá nos manejamos, bueno, a esta altura de las cosas ya, desde luego, como se diría en lenguaje folclórico, se declaró ojo. Hemos caído en situaciones verdaderamente paradójicas. Fíjate vos que una persona que estafó al Estado terminó siendo administrador del Estado.
Yo recuerdo que la primera vez que escuché hablar, y entrando ya un poco, avanzando ya en este tema, en el desarrollo de estas cuestiones, que es fundamental, el comportamiento que tienen que tener los ciudadanos con el compromiso que significa esa sustentación esos conceptos tan ricos para desarrollar legislaciones, ¿no? El Estado Social de Derecho. El Partido Colorado que viene gobernando no ha avanzado en ese sentido. Coste que han administrado el país desde la aprobación de la Constitución del 91 y 92, salvo ese interregno de 5 años, Lugo y de Franco. Pero no se avanzó en nada. Se sigue con el antifundismo. Se sigue con una economía salvaje, donde los que son los abanderados de esta economía resulta que son todos corruptos, sinvergüenza, y que se ufanan de generar fuentes de trabajo en base a la corrupción. Es un absurdo. Entonces, yo creo que tenemos que desarrollar una legislación orientada a hacer práctica y realidad esos presupuestos. La representatividad en democracia es fácil de entender, ¿verdad? Porque a esta altura no podemos pretender tener un gobierno directo como podía haber existido en las polis griegas antes de Jesucristo, ¿verdad? Hoy, ¿dónde van a entrar 7 millones de paraguayos para gobernar directamente? Eso es imposible. Entonces se ha creado ese sistema de representación. Pero ¿qué representación tiene que ser? ¿Quiénes tienen que ser los representantes? Vuelven al Congreso gente que ha sido sancionada por el Congreso. Sí, que pretende volver. No, y que están vinculadas y tienen una espesa sospecha sobre su cabeza de que están involucrados en el narcotráfico. Esos son los representantes. Lo tenés a Ulises Quintana, lo tenés al otro que ahora va a ir del diputado al Senado, ¿cómo se llama? Creo que es de Capiatá. Osorio. Osorio, no es Osorio, el otro, ya sé quién es. Ya sé quién es, pero no importa. Y hay muchos como ese. Bueno, hay muchos. Está otro diputado. Está el de San Pedro. Está que era de la cooperativa. ¿Cómo se llamaba? ¿Osuna? No. Bueno. Lo estoy viendo, de estatura baja y medio rechoncho. Es posible que no podamos aprobar una normativa que sea más rigurosa en la forma de seleccionar la representatividad. No te estoy hablando con sentido, por ejemplo, lo digno de la representación es la voluntad popular, pero puede ser un campesino, un zapatero, un filósofo, un médico, pero fundamentalmente tiene que ser ético. No necesariamente tiene que ser un doctor en filosofía o en jurisprudencia o un médico. Está bien, pero fundamentalmente el compromiso moral, ético moral con la ciudadanía y con nuestras instituciones republicanas y con nuestra historia, con la patria. Después la participación. ¿Quiénes son los que tienen un ancho camino para participar? Son los que tienen recursos. Pues yo te pregunto, esos 2 millones de pobres que existen en el Paraguay, según el Instituto de Estadística y Censo, ¿verdad? 2 millones de paraguayos. ¿Qué participación tienen? ¿Participan en la vida cultural? ¿Participan en la vida política? Esos son utilizados. Se les compra su voto de una manera indigna, tanto para la persona a quien se le está atrayendo para que vaya a votar por plata, votar por plata o conseguir un cargo por plata. Esa es la representatividad que tenemos. Sí, esto va a ser una mezcla de no república democrática, sino va a ser una república cleptocrática y una república plutocrática. Los que tienen plata van a ser los que mandan.
¿Y qué es el caso del señor Carter? Vos sabés que la Constitución dice que los partidos políticos son personas jurídicas de derecho público. Personas jurídicas de derecho público. La ANR dejó de ser una institución, dejó de ser una persona jurídica de derecho público para transformarse en la propiedad privada de los que están, ¿verdad?, declarados de una manera verdaderamente indigna de nuestros representantes por los Estados Unidos, de haber caído en una significativa corrupción. Y dicen que pagó dinero para reducir el requisito establecido en la Carta de la Asociación Nacional Republicana, que para ser candidato a presidente de la República, uno de los requisitos era tener como mínimo 10 años de afiliación. Para que él pudiera ser candidato, pagó. Se modificó el estatuto y se redujo a gusto del señor Carter. Pero esa es una cosa, yo no sé, el general Bernardino Caballero se estará revolviendo en su sarcófago, en su tumba. Bueno, ese es el tema de la representatividad. Hay que buscar una legislación rigurosa que vea la forma de impedir que la gente que tiene sobre sí la sospecha de estar incurriendo en hechos de corrupción no vayan. Y después viene el pluralismo, representatividad, participación. La participación es fundamental, no hay democracia sin participación libre, espontánea. Acá no, acá todo se sabe, y ese pobre necesitado de cuestiones imperiosas agarra los 100.000 guaraníes o 200.000 guaraníes, no sé cuántos pagan, para que voten en tal sentido. Y esa gente no entiende que lo que está vendiendo no es solamente su voto. Está vendiendo el futuro, su futuro, el futuro de su familia, el futuro de sus hijos. Está vendiendo su dignidad. ¿Cómo yo le voy a ir a pagar a una persona para que vote por mí? Eso quiere decir que no tiene ningún principio. Y están aprovechando la necesidad, la ignorancia y la pobreza de esa gente. Es decir, hemos hecho una política de elevar la conciencia cívica de la ciudadanía del pueblo. Cote que dice que uno de los propósitos que tienen los partidos políticos es la de elevar la conciencia cívica, ¿no? Después viene el pluralismo. Eso es fundamental. Doctor Saguier, Sí. discúlpame. Piden acá una breve interrupción por una cuestión programática. Continuamos después. Estaba hablando el doctor Saguier, poniendo énfasis en la participación dentro del sistema democrático. La interrumpimos por la tregua que nos piden acá, pero le vuelvo a hacer el uso de la palabra para que esa interesante reflexión suya continúe. El tercer principio es el pluralismo. No hemos avanzado nada al pluralismo. El pluralismo no es sino el reflejo de la pluralidad de actores políticos y sociales que hay en una sociedad, que son de distintas ideologías. Hay organizaciones religiosas, culturales, académicas, sindicales, deportivas, etcétera, etcétera. Todas pueden estar una en contra de otra, pero en un punto coinciden todos, según la concepción pluralista, ¿verdad? ¿Y cuál es ese punto? El punto es que no puede haber un solo y único centro hegemónico de poder. Y el Partido Colorado, que fue partido único hasta el 89 y dejó de ser partido único, pero sigue siendo partido hegemónico.
partido hegemónico y excluyente. Y a eso responde la concertación. Acá en este momento el problema no es un problema ideológico, es un problema de principio constitucional e institucional. Los principios, ¿cuál es el significado? Los principios son lo que determinan el comportamiento y el funcionamiento de las instituciones y el comportamiento de los individuos. Esto, como decía, lo que le hace ser a una institución. Entonces, eso es fundamental. A él derrotar a esta hegemonía excluyente y continuista. Llevan casi 70 años en el poder y se aliaron siempre con los dictadores, aliados con Morínigo, con Stroessner. Y Stroessner también ya practicaba reglas de corrupción. Era público que él decía que el contrabando es el precio de la paz. Así mismo. Y los generales y militares todos se habían enriquecido, terminaron siendo ganaderos con tierra del IBR. Y bueno, vino el golpe. Había un proceso de cambio, de aspiración de cambio muy fuerte, se sentía allá en el Paraguay. El punto culminante fue aquella marcha del silencio, creo que fue el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, que hizo una represión masiva al régimen. Pero 2 meses después creo que fue el golpe contra Stroessner. Y el Partido Colorado, quizás lo más grave para mí desde mi punto de vista, dentro de este proceso de hegemonía excluyente y de perpetuación en el poder, es que en el Partido Colorado se pretendió y se pretende hasta ahora sustituir la lealtad a la patria por la lealtad al partido y a la persona. Sí, mismo. Ahora te Eso es dicen, determinante. no, pero hay corrupción, sí, pero en el partido está por encima de todo. Puta. Están endiosando a una institución, viejo. Sí. Acá lo primero es la patria y después los partidos políticos. En esas condiciones no podemos continuar. Dejó de ser una entidad pública, una entidad de derecho público, para ser una entidad de derecho privado del señor Carter. Eso no es innegable. Y pretenden perpetuarse y no han resuelto los problemas más elementales con 60 años de gobierno y no van a resolver más. Para ello el poder es lograr forma de enriquecerse. Ese es el... Y en no todos se los sectores. No se contentan con la riqueza que ya tienen. No, eso es la codicia, no es el lazo, como Dios te dio, de lealtad hacia la patria, sino la codicia. Y como decía Schopenhauer, la codicia es como beber agua de mar para saciar la sed. Vos bebés agua de mar, que es salado, y tenés más sed. Y así es la codicia, eso no tiene límite. No tiene límite. Pero, doctor Zaguier, tenemos que admitir también una realidad. No, los nosotros opositores tenemos. no fuimos capaces de ir mejorando en la calidad humana, en la calidad intelectual. Ese es un problema grave. Se apoderaron igualmente de las instituciones opositoras gente que no tiene formación, gente sin preparación. Y no pidamos honestidad a esa clase de gente. Entonces, hemos tenido ese grave problema. Ustedes en el Partido Liberal también lo sintieron. Hoy, en el Partido Liberal ya no tenemos un tipo como los Zaguier, porque tu hermano, doctor, es un tipo no solamente capaz, sino un tipo de una conducta y de una rectitud que, caramba,
era ejemplo para todos. Yo tengo anécdotas extraordinarias con Rafael Zaguirre. Una, estábamos en una concentración que se hizo frente al Parlamento Nacional. Y de ahí terminó la concentración y vinimos Julio César Vasconcelos, Rafael Zaguirre, Pepito Cano Rail y yo. Y al llegar a la esquina de la plaza nos acompaña un policía y nos dice por acá. Creíamos nosotros que teníamos la seguridad y la protección del policía. Nos llevaron, bom directo, nos metieron en la policía por la puerta del presidente Franco. Bueno, estuvimos allí y después de un rato íbamos a ser llevados ya allá a Tacumbú, no a la cárcel, sino a La Guardia de Seguridad. a la Guardia de Seguridad. Y dice Rafael, un momentito. Saca su bolsillo uno que parecía lapicera y se platicó. Acá había sido para la diabetes. Era una insulina. Se aplicó la insulina, después nos fuimos. Nos fuimos a la Guardia de Seguridad. Al día siguiente a Julio César Vasconcelos le liberaron porque tenía casi 80 años. Y mis hijos actuaron como ráfagas ahí con algunos fiscales y me liberaron también. Y después salió Rafael, pero Rafael quedó como proceso. Le inventaron un proceso. Después vienen llegando, le trajeron a Cano Radil. Ven ahí, ¿qué tal? Dice él. Y acá estamos bien, parece que vamos a estar 30 años acá. No, el nariz adentro está. Y a Rafael le inventaron un proceso. Y le estuvo robado mucho tiempo. Después otra vez, yo tenía mi escritorio ahí sobre la calle Chile, casi frente a donde actualmente es el Ministerio del Interior. Y se va Rafael junto a mí por algunas cuestiones políticas, estábamos hablando ahí. De repente un coche va y se queda, desde la ventana le veíamos un coche que nos estaba filmando, o sacando fotografías en aquel entonces. Y viene Rafael, se percata de eso. Se va junto a él y dice, tire eso a él. Le hizo guardar su máquina fotográfica y retírese de acá, porque si no, acá tengo mi revólver, lo voy a ir parado a usted. Y se fue el piragüero. Era valiente. No, Rafael era una valentía sin límites, extraordinario. Y la lucha contra la dictadura fue tremenda. El doctor Zaguirre fue procesado por la ley 294. 209. Esa era la ley que sancionaba el delito ideológico. El delito ideológico contra la paz pública. Prácticamente el nombre era Defensa de la Democracia y de la Libertad de las Personas. Y yo estaba acá. No sufrimos las consecuencias de una. Bueno, pero lo que yo digo es que el Partido Colorado está, a mi criterio, muy, muy controlado, prisionero por los mafiosos. Y en algún momento se le cuestionó a Efraín Alegre, candidato de mi partido, que era repetitivo la mafia o la patria, la mafia. Y le están dando la razón. Los hechos le están dando la razón. Y desde luego que hay que entender un poco en política que la corrupción y todos estos hechos delictivos tienen un efecto transversal de ida y de vuelta, en el sentido que afecta a la salud. Hemos visto, sobre todo con el tema de la pandemia, es perpendicular a la educación, a la generación de empleo, a la seguridad. La seguridad, que es un valor tan importante, por eso es que en la Constituyente nos inspiramos en la Constitución española, que dice que todas las personas tienen derecho a la libertad y a la seguridad.
porque si no hay seguridad, a veces estamos sitiados por este crecimiento siniestro del crimen. ¿Qué seguridad tener? ¿Qué libertad si estamos ganados por el miedo? No hay. Y la seguridad personal y la seguridad judicial. Ahí sí que estás entrando en un terreno, pero sumamente riesgoso, ¿no? Y vidrioso. Entonces yo creo que a todo eso, por lo menos desde mi punto de vista, la concertación es una revelación de que hoy entendemos la mayoría de los dirigentes opositores de cuál es el reclamo en este momento. Es terminar con la hegemonía excluyente del Partido Colorado y liberar a la patria de la corrupción. Esa es. Yo perfectamente puedo estar con un socialista, con un demócrata cristiano, con un febrerista, con el Frente Guazú, ¿Nos vamos a poner de acuerdo sobre ideología y doctrina? No. Nadie hace renuncia de su doctrina y de su ideología, pero sí podemos ponernos de acuerdo en un programa de gobierno. ¿Qué política tributaria vamos a hacer? ¿Qué política presupuestaria? ¿Cuáles son los sectores que reclaman imperiosamente una intervención vigorosa del Estado para estimular el crecimiento de la pequeña y mediana industria, de la generación de empleo? Yo creo que esas cosas vamos a ponernos de acuerdo. Un tema importante, doctor. Pero tenemos, perdón, ¿me querés preguntar? Sí, adelante. No, un tema muy importante que se refiere precisamente a la situación económica de la República. ¿A la qué? Situación económica de la República. Ajá. Nosotros necesitamos dos cosas. Renegociar con el justo precio Itaipú. Correcto. Y obtendríamos alrededor de 2-3 mil millones de dólares año. Y segundo, las relaciones comerciales con China. Con China. Que puede generarnos un ingreso superior a los 5 mil millones de dólares. Lo trajimos en este programa a un especialista en la materia. Y ocurre que quienes estamos en la ganadería, por ejemplo, sabemos que nuestro ganado no tiene mercado. Los mercados que tienen nos pagan demasiado poco. Uruguay está comprando carne paraguaya hoy. Y Uruguay está exportando a China su carne. Y está ganando fortuna con eso. El Brasil está haciendo lo mismo. Entonces, el gran mercado chino, nosotros no podemos dejar de reconocer la existencia de casi 1.500 millones de seres humanos. Y dejemos de lado la cuestión de su ideología. Si los Estados Unidos es el primer país que está teniendo relaciones comerciales a gran nivel con China, y los países europeos también. Entonces, la famosa cantinela del comunismo pertenece al pasado. Ya, por eso me gusta y me gustó que el único candidato que hizo referencia a eso entre los candidatos a presidente de la República fue Efraín, que no goza de mi simpatía por muchas razones, pero ese es un tema que el único que trató con seriedad fue él. Y yo creo que con Itaipú y con China, nosotros estamos resolviendo muchísimos problemas del país. Y si a eso agregamos que vamos a mejorar las instituciones democráticas de la República, con tu participación en el Parlamento Nacional vamos a mejorar la calidad. Porque hay otra situación que se da. Yo hice un estudio de esto. Casi el 85% de las leyes no sirven. O están superpuestas, o están en contra de algunas disposiciones constitucionales y del Código Civil. Por ejemplo,
Por ejemplo, se presentó un proyecto por el que los miembros de las Fuerzas Armadas y los policías no pueden estar afiliados a ningún partido político. Y así se resolvió por ley. Fue a la Corte Suprema de Justicia y creo que fueron 20 entre sargentos y coroneles los que pidieron la acción de inconstitucionalidad. Se hizo lograr la acción de inconstitucionalidad, pero eso es erga omnes. No es erga omnes, perdón. Solamente le afecta a los 20 tipos que proponieron eso. Y al año siguiente, tu correligionario, Beto González, volvió a presentar el proyecto y volvió a aprobarse. O sea, hay 2 leyes aprobadas con relación al tema. Número 1. Número 2. Cuando tanto se hacía propaganda de los organismos internacionales, de las binacionales y de los ministerios, se hacían propaganda y costaban millones y millones de guaraníes la propaganda. Salió una ley que disponía la prohibición de que se haga esas propagandas en los medios, salvo que guarden relación con el caso de la pandemia, etcétera, etcétera, cuestiones de salud. Salió la ley. 2 años después se volvió a presentar otro proyecto y también fue aprobado. O sea, muchísimas leyes fueron sancionadas. Ahora, con respecto a esos 2 temas que vos estabas planteando, sin duda tenemos que hacer un estudio y una ordenación de nuestra legislación, ¿verdad? Pero los 2 temas que tocaste, el tema de Itaipú y Yacinetá, que es lo mismo, sí. Y el tema de nuestras relaciones internacionales. En primer lugar, tenemos que tener una política energética. No tenemos. Durante el gobierno de Carter se aprobó un decreto que no se hace mención mayormente a los 2 digamos, factores fundamentales para la energía en el Paraguay, que son Yacinetá y Itaipú. Es una cosa verdaderamente superficial. Tenemos que tener una política energética que parta del propósito u objetivo de modificar la matriz energética. ¿De dónde viene la energía que usamos en el Paraguay? 43% es biomasa. Ya hay tipala, ya de caguicuera. O sea, biomasa es leña y carbón. 43%. Apenas 23% es energía eléctrica que nos da la ANDE. Y después es energía fósil, combustible, petróleo y qué sé yo. Tenemos que modificar eso. Es fundamental. La energía es un factor fundamental para el desarrollo. Y ahí el problema, yo veo que están discutiendo el precio, si esto se baja y se sube. Es importante. Pero lo importante para el Paraguay, para nosotros los paraguayos que creemos en la dignidad de la República, es la soberanía. Eso es lo que tenemos que... Y existen tratados internacionales. El Código sobre Derechos y Obligaciones Económicas de los Estados, que tiene creo que también la denominación de Convención Echeverría, que pues, se aprobó por las Naciones Unidas y que firmamos nosotros y firmaron casi todos los países que integran el sistema de Naciones Unidas, se establece que los países tienen y ejercen soberanía sobre sus recursos naturales. Nosotros no ejercemos soberanía, ni en Itaipú ni en Yacinetá. Y andamos dando vueltas por ahí y por acá. Pero eso no tiene costo. Eso es política de Estado. Eso es fundamental. Por la dignidad de la nación, de la República y de los paraguayos y paraguayas, tenemos que ejercer soberanía. Tenemos una soberanía es más lucida, doctor. Pero todo es negociado, Víctor. Te dicen, por ejemplo, con el tema de, me parece que te están indicando, ¿no? Que seguimos en el siguiente. Sí. ¿Está bien?
7-8. 7-8 tenemos. Te puedo tutear. Si sos mayor que yo, un año. Bueno, continuamos con esta interesante entrevista con el doctor Saguier. Le está tocando un tema de los negociados que queremos continuar ahora, queremos escucharlo de vuelta para proseguir con esta interesante exposición. No, para mí lo fundamental es la soberanía. Tenemos una soberanía compartida con el Brasil, con la Argentina, y tenemos que ejercerla. Fíjate vos que en estos 50 años, de toda la energía que produjeron las dos hidroeléctricas, y tanto Itaipú como Yacyretá, ¿qué porcentaje de lo que se produjo se usaron en ambos lados? Creo que nosotros no, creo que ahora recién estamos llegando a un 20% de la energía que produce Itaipú, y lo mismo ocurre con Yacyretá. Es una vergüenza. Tenemos que recuperar nuestra soberanía. Eso no es indisponerle al Brasil. Creemos que tenemos que apelar a todos los organismos internacionales, a los círculos académicos, del propio Brasil, de la propia Argentina, decirles, señores, están cometiendo una grave injusticia. Claro, ellos te van a plantear la teoría de los actos propios. Ustedes permitieron, pero son todas autoridades que no tienen verdaderamente representación. Se entregan al Brasil, a la Argentina. Y fíjate vos que ni siquiera conocemos nosotros cómo se lleva adelante todo el proceso de la enajenación de nuestra energía al Brasil, a la Argentina. No conocemos nosotros. No, nada. Nada. Entonces, te dicen, por ejemplo, ¿cómo se gasta el famoso gasto social? Dicen, no, esto es binacional, no se puede saber. Pero ¿quién dice que no se puede saber? ¿Por qué la Contraloría no puede entrar? Y dice, no, porque es una persona jurídica de derecho internacional. ¡Mentira! Los sujetos del derecho internacional público tienen una característica que no son las que tiene Itaipú y Yacyretá. Itaipú y Yacyretá, ¿sabes lo que son? Son empresas públicas internacionales, pero no son sujetos de derecho internacional. No pueden hacer demanda a nivel internacional. El que puede hacer demanda son los estados. El Paraguay puede hacer, el Brasil puede hacer, pero no la Itaipú. ¿Cuáles son las organizaciones internacionales que tienen la naturaleza de sujeto de derecho internacional? La OEA, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la organización, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Esos se han creado por tratados internacionales, pero sus miembros, sus integrantes, no pueden tener inclusive una posición distinta al país del que representan, como en la OEA. En el caso de Itaipú y Yacyretá, son designados por el gobierno paraguayo, pero no pueden salir. ¿Por qué no salen en contra de lo que decide el gobierno? Lo van a sacar de un plumazo, lo van a destituir del cargo. Entonces, ¿por qué dicen eso? Porque no quieren hacer público cómo se gasta el dinero del gasto social, que dicho sea paso, no está previsto en los objetivos de la entidad. Pero bueno, digamos que se ha creado una costumbre internacional, entonces ahora ya forma parte del presupuesto el gasto social. Eso de gastos sociales. Entonces, no están ahí lo que tenemos también una historia de corrupción, de entrega vergonzosa en el lado argentino, en el lado paraguayo. Y después los negociados en los que se han incurrido. Itaipú y Yacyretá ha beneficiado a una clase social que se ha enriquecido muchísimo. Pero en ambos lados. Bueno, pero no ha contribuido al desarrollo del país de ninguna manera. Yo no hace mucho tiempo me fui, te iba a decir, yo no puedo olvidar esa anécdota. Me fui a la casa de un correligionario que vivía en
que vivía en San Juan Bautista de las Misiones. Es un pequeño empresario, panadero. Tenía siete operarios. Duarte el apellido, sanjuanino, dirigente de nuestro partido. Ahora ya falleció. Buen señor, muy trabajador. Llegué a su panadería y le digo, ya poco, a partir de cuaco, ¿qué está esa leña que está ahí? Y yo caliento mi horno con leña, me dice. ¿Y por qué no usar la electricidad de Yacinetá? Me voy a ir a la quiebra. Ese es un pequeño empresario. Tenía 6 o 7 operarios. Él pagaba el salario mínimo, pagaba IPS, pero ¿qué estímulo tenía para el del Estado? Ninguno. Entonces, eso tiene que ser de una buena vez la palanca del desarrollo económico y social del Paraguay. Sobre todo que es energía renovable, no contamina el ambiente. Pero bueno, así nos va, con 60 y tantos años de gobierno del Partido Colorado. Creo que ya es un ciclo muy largo y comprendiendo la necesidad de remover la hegemonía continuista y excluyente, que como te dije al principio, la lealtad no es a la patria. La lealtad que inculca el Partido Colorado es la lealtad al partido, a los dirigentes, a las personas. Así fue también con Nestrones. Bueno, pero se entiende que era una dictadura de partido único. Con respecto, había otro tema que me hablaste, el tema de las relaciones internacionales. Paraguay tiene que aplicar el principio de la universalidad de las relaciones internacionales, sin que eso signifique la aprobación ideológica de los regímenes. Absolutamente. En este momento el debate ideológico en el mundo ya es una cosa anacrónica. Siempre fue, y ahora más que nunca, es importancia económica. Yo recuerdo cuando estábamos en el Senado, vinieron cinco empresarios chinos y estábamos ahí conversando chino de China continental, de la China en serio, como se dice. Estábamos conversando y uno de los colegas le dice, pero yo no le entiendo a usted los chinos, le dice. ¿Y por qué, senador? Le dice el otro. Pero usted dice que son los primeros productores de algodón y sin embargo quieren comprar nuestro algodón cuando se producía algodón. Y el chino le dice, senador, le dice, ¿usted se imagina que a nosotros los chinos se nos antoje tener, en vez de una camisa, 2 camisas? Le dice. Son 1.300 millones de tipos. Ellos son primeros en producción mundial, en soja, en esto, en aquello, pero no dan abasto. Tienen que darle de comer. La política de seguridad alimentaria, que es la que nosotros no tenemos. Y compran todo lo que nosotros producimos. Además, para mí, es una política cortoplacista. ¿En qué sentido? En algún momento van a tener que arreglar entre la China de Taiwán y la China continental, como hicieron con Hong Kong, como hicieron con Macao. De otra parte, políticamente, caramba, China ocupa un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ciertamente que el tema de las Naciones Unidas está bastante golpeada por la invasión que ha hecho Rusia a Ucrania, ¿verdad? Pero de cualquier manera, el objetivo fundamental de ese Consejo de Seguridad es, como te digo, mantener la paz en el mundo. Así se creó las Naciones Unidas. Liberar a las generaciones, eso dice en el preámbulo de las Naciones Unidas, liberar a las futuras generaciones de los males que acarrean la guerra. Había terminado la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces yo te digo, China políticamente es importante. Y económicamente. Y para nosotros es importante. Económicamente. No, pero voy a llegar ahí. Ah. Pero empecemos con la parte política. La parte económica, como decís vos, todo lo que nosotros producimos compra China. Soja, carne, maíz. Todo. Trigo. Trigo, arroz. Hasta frutas.
hasta frutas. Sí, también. De Colombia están llevando aguacate. Entonces, lo que yo te digo, ¿no?, es que el tema de la ideología ya no se puede sostener. Yo reconozco que Taiwán es una sociedad democrática, progresista, pero fantástico. Pero ¿qué pasa? Fíjate lo paradójico que es. Los principales inversores en China continental son los chinos taiwaneses. Creo que el monto es una cifra sideral, algo así como 1.000 millones, 60.000 millones de dólares que tienen invertidos. Hay una empresa que creo que se llama Covaxan, no me acuerdo exactamente muy bien el nombre, pero tiene cerca de 1 millón de obreros en China. Taiwaneses. Claro, ellos te van a decir, no, están en una sociedad democrática y ellos pueden negociar donde quieran. Perfecto. Pero los taiwaneses, por ejemplo, tienen una inversión importante en el Brasil y no tienen relaciones diplomáticas con Brasil. Eran por lo menos hasta hace cierto tiempo el sexto socio comercial de Chile. Le compra mucho minerales, ¿no? Cobre sobre todo. Y tienen una oficina comercial como tienen en San Pablo y como tienen. Fantástico. Pero nosotros ya no podemos seguir en este siglo XXI, ignorar la existencia de un país que tiene 1.300 millones de habitantes. Es un absurdo. Resumiendo, importa la política internacional que Paraguay tenga relaciones con un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Tenemos con Rusia, con Inglaterra, con Francia, Estados Unidos y no tenemos con Chile, que desarrolla una política internacional muy responsable. No hay esas políticas de aventurerismo como que. De luego que China también ha adoptado un modelo económico que no es marxista, también son muy pragmáticos y entienden muy bien cuáles son las necesidades de su pueblo. En fin, de cualquier manera yo te digo, yo creo que todas esas cosas que, por lo menos desde mi punto de vista, yo no digo que esto sea una convicción institucional de la concertación, pero creo que estas son las razones básicamente que yo veo que han estimulado y han impulsado que los dirigentes de las distintas organizaciones políticas hayan tenido la suficiente madurez para concertar un proyecto político que primordialmente se propone imponer o mejor dicho, adoptar los principios de pluralismo, de participacionismo, de republicanismo para el país, tanto del orden político, social, comercial, internacional, y hacer políticas que sean congruentes con la proclama del artículo 1 de la Constitución que nos habla del Estado Social de Derecho, que como te digo, tiene en el ámbito económico su correlato ineludible de la economía social del mercado, que ha promovido sobre todo el famoso milagro alemán después de la Segunda Guerra Mundial. Así que esto es lo que puedo decirte yo. Y tenemos que terminar con la diplomacia de la billetera, que es la que se estableció con el relacionamiento con Taiwán. Sí. A cada político colorado, yo no conozco, se la he dado a un solo político opositor. A cada político importante del Partido Colorado le dan una partida de millones de dólares a cambio de seguir manteniendo relaciones diplomáticas geográficas. Y China no compra carne paraguaya, compra carne del Brasil. China, Taiwán, compra carne del Brasil. Bueno, el programa lastimosamente es corto y acá me están indicando que termina el tiempo de duración de este programa. Doctor Zaguer, le agradezco de sobremanera, volviendo a reiterar que los liberales vean en su trayectoria, en su conducta, un ejemplo a seguir. Muchas gracias, Víctor. Y yo estoy muy contento y sobre todo en reencontrarnos después del Senado y después de aquellos días que siempre están presentes en mí. Creo que los años es una acumulación de experiencia y seguimos adelante, viejo. Seguimos adelante.
Y vamos a lograr Mucho éxito. nuestros sueños de juventud.